Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este día tan especial, el día de Pentecostés, que como decía San Romero de América, del Salvador, el cumpleaños de la Iglesia. Hoy nacemos como pueblo de Dios, como Iglesia, después de todo el camino de la experiencia del resucitado. Por eso vamos a comenzar esta celebración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todas y todos ustedes. Y con esta presencia de Dios vamos a pedir perdón a Dios, porque muchas veces nos faltó la alegría de la buena noticia. Señor, ten piedad. Porque muchas veces desfallecimos en la esperanza. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a ser luz de las naciones con la buena noticia de tu Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. El Espíritu del Señor llena toda la tierra. Él da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Aleluya, aleluya. Dios, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santifiques a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que nos ilumina en este tiempo tan especial. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos también. Hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Leemos el Salmo 103 y decimos así:
Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envías, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Leemos la segunda lectura que dice así en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Y como estamos en este domingo tan especial de Pentecostés, vamos a leer esta secuencia, este poema del Espíritu Santo, que dice así. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fragilidad, nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Aleluya, aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté siempre con ustedes y su Espíritu también. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa
donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que como sabemos, lo importante es el mensaje. ¿Por qué? Porque en realidad tendríamos que decir que la fiesta de Pentecostés está más centrada en la primera lectura que en el Evangelio, en los hechos de los apóstoles. Porque relata, bueno, en su lenguaje, un acontecimiento especial. En la venida del Espíritu Santo como un trueno, como un ruido, como un... Pero también tenemos el Evangelio de Juan, que en realidad lo pone en otra fecha el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo pone al anochecer del día de la resurrección, o sea, apenas resucitó. No obstante, la Iglesia toma 50 días, o sea, esta fiesta de Pentecostés, como la verdadera fiesta del nacimiento de la Iglesia. ¿Por qué? Porque indudablemente uno no pasa, se podría decir, de una situación, digamos, de pesar y de dolor, como es la muerte, por ejemplo, de un ser querido, de Jesús, en este caso, como de un día para el otro en plenificarse en la resurrección. Sin embargo, el Evangelio de Juan lo pone que ese mismo día de la resurrección Jesús sopla sobre su nariz y le da el Espíritu Santo a los discípulos. ¿Y por qué sopla? Porque el Espíritu siempre quiere decir soplo, aliento. A ver si hacemos referencia a lo que quiere decir esto del Espíritu, porque muchas veces hablamos del Espíritu, pero no sabemos claramente qué es el Espíritu. Y el Espíritu es esto, miren. Y uno dice, ¿qué? ¿Respiró el aliento? Claro. Cuando yo nací, ¿cómo hice para nacer? Salí del vientre de mi madre y ¿qué hice? Y me entró el espíritu de vida, la armonía, que no es solo el aire, la armonía de vida en mí. Y cuando un día vuelva a la casa del Padre, ¿qué va a ser lo que voy a hacer? Expiró, se le fue el espíritu. Realmente es una imagen, ¿no? Pero que representa algo muy profundo y muy vivo. Nuestro espíritu, nuestro aliento de vida. Por eso refleja también ese soplo que da Jesús a los discípulos como la creación de Dios al hombre, que Dios hace al hombre de tierra, de barro, y sopla sobre su nariz el aliento de vida y vive. Es una imagen muy linda, ¿no? Pero que revela un misterio. ¿Por qué? Porque en otro lado Jesús también habla del viento, que todos lo sienten, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Es un misterio. Pero es el misterio del que participamos todos, porque todos tenemos armonía de vida, aliento de vida. Y fíjense, más que nunca en este tiempo de pandemia, que uno de los problemas justamente del coronavirus es justamente la respiración, el aliento. A ver, pero es la fragilidad humana que nos habla de la vida y de la muerte. Sin embargo, en esta fiesta que dijimos es el cumpleaños de la iglesia, ¿por qué?
Porque indudablemente después de la muerte de Cristo hubo todo un tiempo de, diríamos, de maduración de la vivencia de Jesús resucitado. Pero hubo un momento puntual que fue Pentecostés, que en realidad era ya una fiesta de los judíos. O sea, los judíos después de la Pascua, a los 50 días, Pentecostés, Penta 50, a los 50 días se volvían a reunir para hacer como una renovación de la Pascua, que para los judíos era el paso a pie por el Mar Rojo, pero para los discípulos de Jesús fue el volver a reunirse después de toda esa experiencia vivida de Jesús resucitado. Los discípulos de Maús, en la pesca, en un lugar, en otro, y todos los relatos y el lenguaje que se utilizó para hablar de este misterio. Pero en hoy, ¿qué es lo que dicen y provoca? Y probablemente algo así ha sucedido. En un momento puntual, los discípulos que tenían miedo a los judíos, que estaban encerrados, como acá dice el relato, encerrados por miedo a los judíos, se siente un viento, se siente algo que le quema en el corazón, se siente y salen a anunciar la buena noticia del reino de los cielos, la buena noticia de Jesús. ¿Con qué? Con el Espíritu de Jesús, con el Espíritu de Dios. O sea, con la vida que le dio Dios. Se acabó el miedo, se acabó toda la represión, se acabó. Ya nadie tenía más miedo. Como Jesús en la cruz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos los discípulos comenzaron a hablar. Y fíjense que acá hay otra cosa más. Hablar en lenguas. Tampoco se sabe muy bien qué fue eso. Algunos dicen puede ser como los carismáticos, que uno habla de una cosa, otro habla de otra. Pero lo cierto es esto. En el pueblo de Israel convivían varias lenguas. O sea, el mismo Jesús tuvo que haber, lo que hablaba Jesús, lo común, era el arameo. Pero la escritura estaba en hebreo, que es otra lengua. ¿Ven? Pero a la vez vivían el Imperio Romano, o sea, el latín. Pero el Imperio Romano estaba influenciado por el Imperio griego anterior al Imperio Romano, o sea, por los griegos que hablaban en griego. Todos ellos se juntaban en la Pascua. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el Espíritu de Dios no es uniforme, como algunos piensan que todo tenemos que ser uniforme. No. Lo que es el Espíritu es la diversidad. Porque algunos piensan que en la Torre de Babel se confundieron todos y se separaron. No, la riqueza del mundo y del Espíritu de Jesús es la diversidad de culturas, de pueblos, que en Pentecostés se manifiesta. ¿Por qué? Porque todos le entienden en sus distintas lenguas. ¿Cuál es el mensaje? Que el mensaje del Espíritu de Jesús es para todos los pueblos, para todas las culturas. No es para una cultura determinada, occidental o oriental. No, es para todas las culturas, para todos los pueblos. Y es allí cuando la iglesia, este grupo de discípulos y apóstoles de Jesús, se les quita el miedo. Les quema en su corazón el fuego, el aire. De anunciar esta buena noticia entre tantas malas noticias. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, los impuestos, las crueldades, el sometimiento, la pobreza, eran terribles en la época de Jesús. Todos eran malas noticias. Y Jesús viene a traer que en la muerte está la resurrección y la vida. Que aún el que muere vivirá para siempre. Y ese espíritu que llevó a Jesús a glorificar en la cruz, o sea, no en el triunfo del poder y del imperar sobre los demás, no, en la muerte y el amor. Allí hizo posible el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu lo tuvieron
por primera vez los discípulos y los apóstoles de Jesús. Por primera vez ese mismo espíritu le quemó el corazón. Se acabó el miedo, se acabó el pequeño horizonte de mi pequeña cultura para abrirme al mundo, para abrirme a decir, hay una muy buena noticia, otro mundo, otra vida es posible. En medio de la pandemia, que seguimos con tantas muertes y que parece que esto no termina, a pesar de las vacunas, nosotros acá recién empezamos con la vacuna, hay otros países que ya se vacunaron todo, la desigualdad se marca. Sin embargo, el Espíritu de Jesús, de solidaridad, de amor, se nos marcó también y aprendimos en esta pandemia. Aprendimos que es mucho más un médico, una enfermera, que los grandes, poderosos, importantes. Esos son los que mantienen la vida, que es lo que queremos, la vida del pueblo, la vida de Dios, que se plenifica en el reino de los cielos. Entonces ya se quitan los miedos, se quitan todo temor para que crezca en nosotros la esperanza. La esperanza de un mundo nuevo que puede renacer en medio de esta pandemia, puede renacer, como fue en aquella época, en medio de lo que vivieron los discípulos y los apóstoles. Porque el fuego le quemó en su corazón. Porque la esperanza, contra toda esperanza, volvió a brillar. Porque la confianza es en el Dios de la vida que nos da su Espíritu. Ese aliento de vida, esa fuerza, esa gracia que nos hace ir más allá de las cosas. Que nos hace ver horizontes hasta más allá de nuestra propia vida. Fíjense, más allá de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque nos enseña a amar como Jesús. Y es por eso que desde allí todos empezaron a proclamar, dice así la palabra, las maravillas de Dios. ¿Y cómo? Cada uno en su diversidad de lenguas, en su multiplicidad, porque lo que quiere Dios es la riqueza de la multiplicidad social, cultural y humana, en la justicia y la verdad, claro. ¿Cuánto tal vez uno puede decir nos falta, no? Sin embargo, ¿cuánto podemos crecer? ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, nada nos tiene que detener. Y es verdad que el mundo no se cansa de la sangre, no se corrige del odio, del egoísmo, es verdad. Pero también es verdad que nos acercamos día a día a una certeza universal. Los egoístas, los violentos, se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Y sigo creyendo en el triunfo del amor, en el triunfo del reino, sobre la sangre y sobre el dolor de nuestros pueblos, sobre toda la pandemia. Sigo creyendo que un mundo nuevo es posible, que una esperanza con ese espíritu es posible. Por eso, levantémonos, alcémonos con ese espíritu que consuela nuestro corazón, que nos alienta en el dolor, que no nos deja solos y que nos plenifica en su reino eterno. Por eso, más que nunca, vamos a pedir, bueno, por supuesto, la finalización de esta pandemia, pero mucho más, yo diría que hayamos aprendido el camino del amor, de la solidaridad, del darnos, no del egoísmo, la crueldad, las guerras. Eso no lleva más que a la muerte, pero en cambio, la esperanza, aunque pierda la vida, lleva a la verdadera vida. Pidámosle a Dios que nosotros salgamos reconfortados, revitalizados en este Espíritu de Dios. Y por eso le pedimos a Dios, envíanos, Señor, tu Espíritu Santo. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo. Para que podamos amar a todos los hombres y mujeres con generosidad, sin distinciones, sin hacer acepción de personas, oremos.
envíanos tu Espíritu Santo, para que nos convirtamos al Evangelio, a la buena noticia, y viviendo el mandato del amor, transformemos nuestra sociedad, nuestros pueblos. Oremos, envíanos tu Espíritu Santo, para que en nuestro mundo sean realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado a los demás. Oremos, envíanos tu Espíritu Santo, para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de su verdad y signos de la esperanza que no defrauda contra toda esperanza. Oremos, envíanos tu Espíritu Santo, para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de las familias y la injusticia de los pueblos. Oremos, envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo y haz que su presencia activa en nuestra historia convierta los corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcamos nuestros dones de pan y de vino para que sean el mismo cuerpo y sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, según las promesas de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicios toda verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios, Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a la plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adopta como hijos, y al injertarlos al mismo Espíritu en Cristo, quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de lenguas, de pueblos, de culturas, en la confesión de una fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría y también
los coros celestiales, los ángeles, cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva, Señor, a tu iglesia a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María que nos dio su Espíritu. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia los dones, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo, que le infundiste, y que este alimento nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y a cada bendición respondemos: amén. Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz de tu Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo mal y los ilumine con su claridad. Amén.
Que el Espíritu Santo que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena, llegue a por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber vivido este Pentecostés, nos podemos quedar en la paz de Dios. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.